Es un gusto, queridos hermanos, encontrarnos en esta nueva oportunidad para revisar juntos nuestro estudio de la Biblia con la ayuda de la revista La Atalaya. Para esta ocasión estamos usando un nuevo número de revista, la de noviembre del 2024, que tiene algunos artículos para este mes. Lo que repasaremos es lo que tiene que ver para esta semana del 6 al 12 de enero. El tema: ¿cómo reaccionar ante las injusticias? El texto bíblico es Romanos capítulo 12, versículo 21. No te dejes vencer por el mal, sino sigue venciendo el mal con el bien. Con relación al tema, ¿qué hacer ante las injusticias para no empeorar las cosas? Tenemos un excelente tema, como siempre. Vamos a ir analizándolo poco a poco. Párrafos 1 y 2. ¿Qué injusticias podemos sufrir? Podemos recibir y ser tratados de manera prejuiciosa por nuestra raza, nacionalidad, educación. Se nos ve de una manera desigual y se nos oprime de distintas maneras según donde vivamos. Hasta otro cristiano, debido a su imperfección, puede ser injusto con nosotros. Párrafo 3. ¿Cómo sabemos que a Jehová le importa cómo nos tratan? La respuesta está aquí en estos tres textos bíblicos. En el Salmo 37, 28 se indica que Jehová ama la justicia, mientras que en Lucas 18 Jesús dijo que se encargará de que se les haga justicia rápidamente en el momento indicado. Y en el Salmo 72 se pedía que Jehová haga justicia. Así que eso indica que dentro de poco eliminará todo el sufrimiento y no dejará que nadie sufra la injusticia nunca más. Pasemos al párrafo 4. ¿Cómo nos ayuda Jehová? Específicamente dirigiendo nuestras vidas. Nos enseña cómo debemos reaccionar ante las injusticias. Nos dice cómo actuar para no empeorar las cosas. Nos da el modelo perfecto a imitar, que es el de su Hijo, y tenemos consejos muy útiles en la Biblia para aplicar cuando sufrimos injustamente. Y vamos a hablar de estos puntos a través de este estudio. Subtítulo que tenemos es: tengamos cuidado con cómo reaccionamos. Párrafo 5. ¿Por qué debemos tener cuidado con la forma en que reaccionamos ante una injusticia? Porque es posible y lógico que nos sintamos muy heridos y angustiados por culpa de la injusticia. Y en Eclesiastés 7:7, que está en el párrafo 5, indica que un sabio, bajo la opresión, puede llevarlo a la locura, es decir, actuar de manera impropia. Siervos como Job y Habacuc se sintieron así, desanimados, angustiados. Pero deseamos tener cuidado con cómo reaccionamos para no actuar de manera imprudente y empeorar la situación. Párrafo 6. ¿Qué nos enseña el ejemplo de Absalón? Debemos ver la imagen. Cuando Absalón se enteró que su medio hermano Amnón violó a Tamar, que era hermana de Absalón, se puso furioso. Sabía que Amnón debía morir según la ley de Moisés. Aún así, él no tenía el derecho de hacerlo, de matarlo. Pero años después, según el relato del 2 de Samuel 13, él hizo que mataran a su hermano teniéndole en una fiesta como invitado principal y ahí lo ejecutó. Así que él no supo contenerse. Si vemos en la ilustración, en la imagen, él le dijo: guarda silencio. Esa es la demostración que se está pintando aquí en la imagen, de que no diga nada. Él se iba a encargar de la situación, no enseguida, pero lo hizo, como dice el relato de Samuel, 2 años después. Así que fue un asesino, no supo controlar su ira. Párrafo 7. ¿Cuál fue la primera reacción que tuvo un salmista ante las injusticias? Este salmista, escritor del Salmo 73, al ver que los malvados maltrataban a los justos y disfrutaban de la vida, se sentía
tan mal porque dichas injusticias que casi perdió de vista lo bueno que era servir a Jehová. Llegó a decir: en mi caso, mis pies casi se habían desviado, estuvieron a punto de resbalar, por lo que él veía que las otras personas practicaban injusticia contra otros y aparentemente nadie lo castigaba. Veamos el párrafo 8. ¿Cómo reaccionó un hermano cuando sufrió una injusticia? A este hermano se le va a llamar Alberto, se le ha cambiado el nombre. Fue acusado de robar dinero de fondos de la congregación, aunque él era inocente. Y es que esta acusación hizo que él perdiera su nombramiento como anciano. Y por supuesto el respeto de los hermanos que supieron del problema y que creían que era cierto. Debido a este dolor emocional que fue tan fuerte, se alejó de Jehová durante 5 años, estuvo inactivo. Él dijo: me sentía amargado, enojado y frustrado. Veamos el subtítulo: Imitemos a Jesús. Párrafo 9. ¿Qué injusticias aguantó Jesús? Y debemos ver las imágenes. Se utiliza el Evangelio de Marcos para indicar algunos puntos de injusticia contra Jesús. Primero, sus familiares cercanos, sus medios hermanos, personas que lo habían conocido a Jesús y que tienen que haber visto cosas extraordinarias en él desde pequeño, no creían que era el Mesías, sino más bien que se había vuelto loco. ¿Y qué decir de los líderes religiosos que lo acusaban de colaborar con los demonios? Que gracias al poder de los demonios es que él tenía poder para hacer curaciones. Y también los soldados romanos se burlaron de él, lo maltrataron y luego lo mataron. Todo eso fue totalmente injusto. Y en las imágenes está la descripción de lo que le sucedió a Jesús según el Evangelio de Marcos. Sus propios medios hermanos era como que si pedían disculpas a las personas de que estaba loco, de lo que estaba diciendo no estaba bien. O los líderes religiosos falsos que le decían cosas que no eran ciertas y él tenía que aguantar. O los romanos que se burlaban de él. Y todo eso aguantó, como vemos en la gráfica más grande, hasta el punto de la humillación, de estar semidesnudo, golpeado, maltratado, insultado, y él aguantando ahí. Párrafo 10. ¿Cómo reaccionó Jesús ante las injusticias? Tenemos que leer 1 Pedro capítulo 2, versículos 21 al 23. De hecho, para esto fueron llamados, porque el propio Cristo sufrió por ustedes y así les puso el ejemplo para que siguieran fielmente sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni en su boca hubo engaño. Cuando lo estaban insultando, no les devolvió sus insultos. Cuando estaba sufriendo, no los amenazó. Más bien se puso en manos del que juzga con justicia. Volviendo a la pregunta 10, ¿cómo reaccionó Jesús ante las injusticias? Él hablaba y callaba cuando debía hacerlo. Aun cuando lo acusaban de cosas que no eran ciertas, a veces decidía no decir nada. Y cuando hablaba, no insultaba, como decía el texto de 1 Pedro, ni amenazaba a sus enemigos. Él controlaba sus reacciones porque sabía que quien juzgaría con justicia era su Padre y que a su debido momento él corregiría las cosas. Párrafo 11. ¿Qué puede implicar controlar lo que decimos? Bueno, según las circunstancias y la acusación, tal vez podemos dejar pasar las cosas sin más o callar para no empeorar las cosas. Puede que también decidamos decir algo si vemos que se está sufriendo de manera injusta o hay que defender la verdad. Si decidimos hablar, queremos también hacerlo con respeto y apacibilidad. Y aquí en la escena tenemos como personas entran a la casa de esta hermana a buscar cosas de acusaciones contra los testigos cuando ella no tiene nada que ocultar, se va con tranquilidad y cuando está en el juicio, habla si debe hacerlo, por supuesto explicando sobre la verdad, aclarando algunas situaciones y la mejor manera de hacerlo es, por supuesto, orando a Jehová
para que le ayude a tener las palabras apropiadas y decir lo que es necesario decir. Veamos el párrafo 12. ¿Cómo podemos ponernos en manos del que juzga con justicia? Si alguien nos acusa de algo que no es cierto o nos trata mal, confiamos en que Jehová sabe cuál es la verdad. Lo hacemos porque sabemos que Jehová solucionará la situación en el momento apropiado. Cuando actuamos así, evitamos que nos domine la rabia o el resentimiento, algo que pueda afectar nuestra amistad con Jehová y por supuesto también agrandar un problema. Veamos el párrafo 13. ¿Qué nos puede ayudar a seguir aguantando las injusticias? En ocasiones hay cicatrices emocionales y físicas debido a las injusticias que hemos sufrido en el pasado. Queremos recordar que Jehová sabe por lo que hemos pasado y Jesús entiende muy bien nuestros sentimientos. Jehová nos consuela mediante su palabra y nos aconseja para reaccionar bien ante las injusticias. Veamos el subtítulo: Cédanle el lugar a la ira. La pregunta 14. ¿Qué significa la expresión cédanle el lugar a la ira? Hay que leer Romanos capítulo 12, versículo 19. Amados, no se vengan, sino cédanle el lugar a la ira, porque está escrito: mía es la venganza, yo les daré su merecido, dice Jehová. Volviendo a la pregunta, ¿qué significa la expresión cédanle el lugar a la ira? No se refiere a la ira nuestra, se refiere a la ira de Jehová. Cuando Él ajuste cuentas en el momento y la manera que Él considere mejor. Tenemos aquí el caso de un hermano John. Cuando él recibió un trato injusto, dijo: tuve que controlarme mucho para no arreglar las cosas a mi manera. Romanos 12:19 me ayudó a ser paciente y a confiar en Jehová. Párrafo 15. ¿Por qué es lo mejor esperar a que Jehová actúe? Primero, porque Él mismo se ofrece a ayudarnos. Además, nosotros nos ahorramos el estrés y la frustración de arreglar un problema a nuestra manera y después, en vez de solucionarlo, se pone más complicado. Cuando dejamos todo en las manos de Jehová, nos resultará más fácil liberarnos de la rabia, sabiendo que Él se encargará de solucionar el asunto. El siguiente subtítulo dice: sigue venciendo el mal con el bien. Párrafos 16 y 17. ¿Cómo nos ayuda la oración a seguir venciendo el mal con el bien? Debemos leer Romanos capítulo 12, versículo 21. No te dejes vencer por el mal, sino sigue venciendo el mal con el bien. Decía la pregunta 16-17. ¿Cómo nos ayuda la oración a seguir venciendo el mal con el bien? Se vuelve a poner el ejemplo de Jesús. A pesar que fue humillado y lo trataron cruelmente, oró a Jehová cuando estaba en el madero, pidiendo que perdone a aquellos soldados por lo que habían hecho. Eso nos demuestra que cuando oramos por quienes nos tratan mal, nos ayuda a ver de otra manera la situación por la que pasamos y a calmar la rabia y el resentimiento que llegamos a sentir. Párrafo 18. ¿Cómo ayudó la oración a Alberto y a John, los que hemos hablado en los párrafos anteriores? Alberto dijo: le oré a Jehová por los hermanos que me habían tratado injustamente. Le pedí muchas veces que me ayudara a dejar atrás lo que había pasado. John dijo: le pedí a Jehová vez tras vez por el hermano que me había hecho daño. Esas oraciones hicieron que mis emociones dejaran de afectar mi manera de ver al hermano y me ayudaron a no juzgarlo. Además, me dieron paz mental. Párrafo 19. ¿Qué debemos hacer mientras dure este sistema? Aquí tenemos que leer 1 Pedro 3, 8 y 9. Por último, estén todos unidos en su forma de pensar y demuestren empatía, cariño fraternal, tierna compasión y humildad. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Al contrario,
devuelvan una bendición, porque para eso fueron llamados, a fin de que hereden una bendición. Volviendo a la pregunta, ¿qué debemos hacer mientras dure este sistema? Suplicarle a Jehová que nos ayude, como vimos en el texto bíblico, que nos permita desarrollar cualidades que tranquilicen la situación y que podamos manejarla bien y que Jehová se encargue de su parte. También queremos seguir el ejemplo de Jesús en cuanto a las reacciones que él tenía ante las injusticias y aplicar los principios bíblicos. Así Jehová nos bendecirá. Ahora veamos las preguntas de repaso. ¿Qué respondería? ¿Cómo podemos imitar a Jesús cuando sufrimos una injusticia? Vimos que él sabía cuándo debía hablar y cuándo callar. En ocasiones prefería no decir nada. Y cuando lo hacía, no insultaba ni amenazaba a sus enemigos, ya que sabía que Jehová se encargaría de todas esas injusticias, controlaba sus reacciones. La siguiente pregunta: ¿qué significa cederle el lugar a la ira? Vimos que se estaba refiriendo a la ira de Jehová. Es decir, dejamos que Jehová se encargue de hacer justicia en el momento y la manera que Él crea conveniente. Eso nos permite ahorrarnos estrés y frustración al querer intentar solucionar el problema por nosotros mismos. Y la última pregunta: ¿cómo nos puede ayudar la oración a superar las injusticias? Jesús le pidió a Jehová que perdone a aquellos soldados por lo que habían hecho con él. Eso nos enseña que la oración nos hace ver a los que nos maltratan de una manera distinta. Calmamos nuestra rabia y resentimiento por lo que nos han hecho. Bien, queridos hermanos, ahí tenemos entonces algunas ideas de lo que podemos nosotros revisar en nuestro estudio de la revista La Atalaya para esta semana del 6 al 12 de enero. Sin duda un tema que nos sirve de mucho a todos nosotros, tanto si hemos pasado por situaciones como estas o para evitar que otros las pasen. Queremos prepararnos bien para nuestra reunión, entonces recordamos el tema: ¿cómo reaccionar ante las injusticias? Este es el estudio número 44 de este año. Queremos entonces disfrutar de la reunión el fin de semana, participar con nuestros comentarios y nunca se olvide prestar atención a los de nuestros hermanos. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.